Vamos a continuar con la evaluación de riesgos ergonómicos y un aspecto importante es estos riesgos ergonómicos, esta evaluación de riesgos ergonómicos tiene en cuenta a los trabajadores de más edad. Bien, en la documentación habréis visto más detalle de cuáles son los principales métodos para evaluar los riesgos ergonómicos. Pues sabéis que tenemos métodos para evaluar el manejo manual de cargas, como la ecuación de la NIOSH o las tablas de Snuk-Ciriello. Tenemos métodos para evaluar las posturas forzadas, como es el REVA o el OWASP. Tenemos métodos para evaluar las tareas repetitivas, como son el Job Strain Index o el Ergo-IBV o el OCRA. Tenemos métodos para evaluar esfuerzos, tenemos métodos para evaluar factores psicosociales y la cuestión es, ¿estos métodos tienen en cuenta que los trabajadores se van haciendo mayores y que a lo mejor sus riesgos puede que no sean los mismos que cuando eran jóvenes? Esta es una cuestión importante, es decir, si estos métodos consideran la edad. Pues bien, en líneas generales podemos decir que la evaluación ergonómica sí que los debería de tener en cuenta, es decir, la diferencia no solo de edad, sino otra serie de diferencias que tengan a afectar a la capacidad funcional y a la salud de las personas, como pueden ser las discapacidades, las cuestiones de género y también la edad. En el caso de los trabajadores de más edad, los métodos deberían de prestar más atención a situaciones que pueden considerarse de mayor riesgo, como es por ejemplo el trabajo a turnos, los trabajos con una carga de trabajo física elevada, las condiciones de trabajo que impliquen con calor o frío, y en ese sentido los métodos de evaluación deberían implementar modificaciones cuando el análisis incluya a los trabajadores mayores, es decir, adecuando los factores o los elementos que estudian al rango de movimiento, la capacidad de fatiga, las tasas de repetición, la capacidad de fuerza, etcétera, de esos trabajadores mayores. Pero sin embargo, la realidad es que la mayoría de estos métodos consideran las curvas de población general y no consideran específicamente, salvo en ciertos casos, a los trabajadores de mayor edad. Por ejemplo, un ámbito donde sí que se ha considerado en cierta medida a los trabajadores mayores es en el manejo manual de cargas. Es decir, los métodos para analizar riesgos por manejo de cargas sabemos que incluyen diferentes variables como son, por ejemplo, el peso, la distancia horizontal y vertical desde donde se coge o se deja la carga, la frecuencia, la simetría, el agarre. De estas variables que estudian estos métodos, la única que considera la posible influencia de la edad del trabajador es el peso máximo que se recomienda manipular en condiciones ideales de manipulación. Por ejemplo, la legislación española indica que este peso máximo debe, normalmente para población general son 25 kilos, pero sin embargo para trabajadores mayores ha de reducirse a 15 kilos para cubrir el 95% de la población protegida. Otras fuentes que se aplican a ciertos métodos ergonómicos indican un corrector multiplicativo de 0,6 al límite de peso recomendado para los trabajadores de más edad. Esto también puede aplicarse a tareas que impliquen esfuerzos manuales, es decir, multiplicar por 0,6 el límite máximo que se considera para levantar cargas o para aplicar fuerzas cuando el trabajador es un trabajador mayor. En ese sentido, se puede establecer una lista de verificación para las tareas de manejo manual de cargas basadas en este peso máximo de 15 kilos, que podéis ver en esta tabla. Es decir, cuando por ejemplo el peso máximo, que son esos 15 kilos, cuando las cargas se manejan por encima de los hombros o por debajo de las rodillas, en vez de 15 kilos el peso máximo debería de ser de 7,8. Cuando las cargas se manipulan con el tronco girado, deberían ser como máximo de 10,5 kilos, etc. ¿Vale? Si alguno de esos puntos de la lista no se sigue, se debería realizar un análisis detallado usando métodos específicos y considerando como límite de peso máximo el que se indica en esta tabla. Y eso nos daría un nivel de riesgo adecuado a las características de un trabajador mayor.
Eso por lo que respecta al manejo de cargas. En otros de los métodos de evaluación ergonómica, como por ejemplo el de tareas repetitivas o de posturas forzadas, realmente el riesgo mayor no es la edad, sino los años acumulados en los que se han llevado a cabo este tipo de tareas. Sin embargo, la evaluación ergonómica debería de tener en cuenta el factor de edad de alguna manera, pero no suele estar presente. ¿Qué es lo que se debería considerar para que poder adaptar los métodos de evaluación ergonómica de repetitividad y de posturas forzadas a los trabajadores mayores? Pues se debería considerar aspectos como reducir la duración máxima considerada para la postura de larga duración durante el día de trabajo, reducir en un 25% los valores límite de fuerza considerados para las fuerzas ejercidas con los miembros superiores y también con los inferiores, aumentar la duración de los descansos, especialmente en los trabajos con altas exigencias físicas, y penalizar las jornadas de trabajo elevadas cuando haya trabajadores mayores. En ese sentido, otro aspecto muy importante que deberían de considerar muchos métodos y que muchas veces los ergónomos por su cuenta incorporan para matizar los niveles de riesgo que los métodos ofrecen, es penalizar en la evaluación de riesgo, pues, por ejemplo, posiciones arrodilladas o en cuclillas, posiciones sostenidas estáticas del tronco, cuello y brazos, posturas muy repetidas de los brazos y de las muñecas, las frecuencias elevadas y las duraciones elevadas en la realización de las tareas, ya que con la edad se reduce la capacidad aeróbica y la posibilidad de realizar posturas sostenidas de un ritmo elevado. Y en ese sentido son los aspectos principales que se deberían tener en cuenta.